Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Buenas tardes, queridos amigos, estamos contentos de iniciar un nuevo programa de Edificando tu Vida. Te deseamos muchas bendiciones, te habla tu amigo José Luis Pereira y estaremos compartiendo contigo un tema muy importante en esta oportunidad durante estos 60 minutos de Edificando tu Vida. Amigos oyentes que nos sintonizan a través de la radio educativa, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla Gabriel Lobo y estaremos compartiendo estos minutos en este nuevo programa para los pastores, para líderes, para todos aquellos que están liderizando a alguna congregación o se están perfilando para dirigir una. Que el Señor les bendiga y que en este programa ustedes puedan recibir muchas bendiciones a través de las palabras que estaremos compartiendo con José Luis y también el mensaje de la palabra del Señor que siempre hay en este programa. En esta oportunidad tenemos la dicha de contar con la presencia del pastor Boris Muñoz, que trabaja en la ciudad de Concepción, en nuestro país vecino Chile. Bienvenido, pastor Boris. Es un grato placer tenerlo con nosotros en Edificando tu Vida. Hermano José Luis, hermano Gabriel, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a ustedes y a todos los auditores del programa radial Edificando tu Vida. Pastor Boris, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está el trabajo que usted está desarrollando en la ciudad de Concepción? La iglesia es bien, gracias a Dios, hermanos. Estamos acá trabajando día a día, batallando, tratando de hacer las cosas bien para el Señor, con muchos proyectos en nuestros corazones. Tenemos el deseo ardiente de poder cada día dar más para el Señor. Y la familia ahí también apoyando incondicionalmente, cada día congregándonos. Gracias a Dios me ha dado una hermosa esposa y unos preciosos hijos. Pastor Boris, que el Señor le bendiga. Quisiera preguntarle acerca de su hijo Manolo. Entendemos que él está siguiendo los mismos pasos suyos, está ya comenzando a predicar la palabra de Dios, está haciendo ministerio. Pastor, cuéntanos un poco acerca de su hijo Manolo. Sí, Manolo está de alguna manera desarrollándose en el misterio de la palabra. Claro, por supuesto que las personas automáticamente dicen, si el padre tiene un ministerio, el hijo está imitando o siguiendo los pasos de lo que el padre está haciendo. Pero también hay que ver de que detrás de esto está Dios depositando dones y talentos en las personas. Lo que de alguna manera hemos hecho con la vida de Manuel es, como la misma Escritura enseña, instruye al niño en su camino. Cada uno de nosotros, cuando venimos a este mundo y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, venimos con un camino señalado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como padres, en este camino que Dios le ha dado, en este caso a Manolo, con lo que es la predicación, tenemos que instruirle, tenemos que direccionarle, tenemos que apoyarle y también tenemos que darle las herramientas para que él pueda desarrollarse en su llamado. Bueno, el ministerio de Manolo en realidad está recién comenzando. Él tiene que aprender mucho todavía y por eso que cada viaje que él realiza es una experiencia nueva para él, contactarse con pastores, con hermanos, con evangelistas, con misioneros. Él se está potenciando y está aprendiendo mucho. Él está en una etapa de crecimiento y él tiene que madurar mucho todavía y él tiene que crecer. Pero yo, como pastor de él y padre, veo también en él un ministerio en proyección. Así que yo también aprovecho de dar gracias al pastor Haroldo, que él lo ha apoyado a Manolo siempre, cada vez que ha estado ahí en Santa Cruz, predicando. El pastor Haroldo siempre ha estado abriéndole puertas para que Manolo pueda desarrollar su ministerio. Así que bendiciones y esperando que cada día muchos Manolos más puedan levantarse, de hombres y mujeres que están insertos en nuestras iglesias, jóvenes
Dios necesita hoy día valientes, temerosos a Dios, para que lleven su palabra y sean portadores de su presencia. Gracias, Pastor Boris, por este tiempo que usted se ha tomado de estar con nosotros. Queremos invitarlo a escuchar una alabanza y así de esta manera también compartirla con todos aquellos que nos están oyendo y decirte, querido amigo, que luego de esta pausa estaremos ya entrando de lleno al tema de hoy, compartiendo la palabra del Señor. Usted sintoniza Edificando tu Vida. Estamos retornando en tu programa Edificando tu Vida. En esta oportunidad, el tema de hoy viene basado en una de las experiencias que el apóstol Pablo vivió cuando ya estaba en la etapa donde él ha sido arrestado para entrar a un juicio. Queremos que tú, querido amigo, prestes atención porque el tema de hoy habla mucho a nuestra vida y hablará a nuestro corazón de la forma que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hablarnos. Una de las cosas que a mí me impacta del apóstol Pablo es cuando luego que está en todo este trance del desarrollo de su ministerio, después de haber estado un tiempo en el aprendizaje que él estuvo en la iglesia y luego que empezó ya a desarrollar el trabajo de la predicación de la palabra, empezó a viajar por aquí y por allá, llega un momento en el que es apresado, llega a estar en esa situación donde él era el que provocaba antes a los cristianos. Es decir, cuando él fue llamado por el Señor, él estaba yendo a apresar a la iglesia, a dispersarlos, a matarlos, a provocarles mucho dolor y muchas circunstancias a los cristianos, de las cuales el final de la mayoría era triste. Ahora él se encontraba él estaba siendo enjuiciado por predicar el evangelio. Él estaba siendo azotado, él estaba siendo, podríamos decir, abofeteado, insultado, sufriendo aquello que él mismo le hizo a otros antes de conocer al Señor. ¡Qué ironía! Realmente es algo que nosotros podemos ver del apóstol Pablo, que dijo precisamente en una de sus cartas: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Este es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento, casi la mitad, y es el personaje que más conocemos desde muy joven. En Hechos capítulo 7, su primera aparición, y verdaderamente entendemos de que Dios tenía un plan perfecto, un plan muy grande, extenso con la vida de Pablo, y es que Dios nos conoce a cada uno, Él conoce nuestro potencial. Vemos en las diferentes cartas que Él escribe el desarrollo de su ministerio, las hazañas, las travesías, la fortaleza que Él demostraba, pero sobre todo la fe en Cristo Jesús. Vemos a un hombre tan convicto, lleno de deseo de servir al Señor. Nada, absolutamente nada ni nadie le impidió hacer lo que se había trazado. Qué lindo es, amigos, hermanos, el poder hacer lo que Dios pone en nuestro corazón, que nada nos impida, que nada nos ataje a hacer nuestros sueños, hacerlos realidad, porque cuando nosotros emprendemos alguna labor, algún trabajo ministerial, Dios nos respalda. El apóstol Pablo siempre se sintió respaldado por Jesús, aunque muchas veces se sentía abandonado por sus compañeros, por
sus amigos, por los que estaban en algún momento dado ofreciéndoles la mano, como en el caso de uno de sus compañeros del primer viaje fue Bernabé. Bernabé lo acompañó por todo el primer viaje, pero cuando iban a iniciar el segundo viaje misionero, Saulo y Bernabé se separan. Habían compartido muchas aventuras con él, habían visto sanidades, habían predicado la palabra del Señor. Y es así que a veces nos vemos abandonados por nuestros amigos en el ministerio, ¿no? A veces nos sentimos acorralados, nos sentimos solos, pero el que no nos abandona es Jesucristo de Nazaret. Él está con nosotros todos los días, dice la palabra del Señor, hasta el fin del mundo. Y nada ni nadie puede detener lo que Dios ha colocado en nuestra vida y en nuestro corazón. Así es que Pablo, en estos viajes, en estas travesías, en este andar de la vida cristiana, él logra mucho, verdaderamente logra mucho porque confió verdaderamente en Jesús, que podía él hacer las cosas en él, terminar su ministerio, como él mismo lo dice en una de las cartas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está preparada la corona de justicia. Queremos dejarte, querido amigo, con el pastor Boris Muñoz, quien estará hablándonos de una de las experiencias y situaciones que pasó el apóstol Pablo. Que esta palabra sea de gran edificación para tu vida, para tu ministerio, para el desarrollo de las funciones de liderazgo que estás realizando, para cualquier tarea que Dios te ha encomendado en tus manos. Puedas tú comprender lo grandioso que es Dios y cómo puede también usarte a ti en cualquier circunstancia. Usted sintoniza Edificando tu Vida. La palabra del Señor se encontrará en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 13 en adelante. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora quiero orar por esta tu palabra, para, Señor, pedir que esta palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Señor, que a todos quienes están en la audiencia de este programa radial sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, este fue uno de los últimos viajes que Pablo hizo, y no lo hizo como una persona importante en el ámbito secular, sino que lo hizo cuando él iba preso para presentarse en Roma. Por lo tanto, la situación del apóstol Pablo no era buena en ese sentido. Pero la Biblia dice que se presenta una tempestad en el mar. La Biblia dice que había un viento huracanado. Y en el verso 18 dice que ellos combatieron esta furiosa tempestad. Ellos comenzaron a tirar al agua todos sus enseres, todo lo que este barco llevaba, con el fin de poder salvar sus vidas. La Escritura dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, que ya habían perdido toda esperanza
de salvarse. Bueno, todo tiene un antes y tiene un después. Pablo había ya advertido de esta tempestad que se les iba a venir. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo, en el verso 10, Pablo les había dicho: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Quizás el centurión, quien tenía la responsabilidad de hacer que ese barco pudiera quedarse en tierra o irse a alta mar, él toma una decisión, y es ahí donde el apóstol Pablo interviene, pero también interviene el patrón de la nave y el piloto. Ahora, el centurión tenía que tomar una decisión, y la decisión que toma el centurión es que él escuchó, la Biblia dice que le dio más crédito al piloto de la nave y al patrón de esta. Por lo tanto, lo que Pablo decía pareciera que para el centurión no tenía importancia. Y fue entonces que cuando la nave estaba ya en alta mar, comenzó a generarse esta tormenta, donde aparecieron vientos huracanados, donde dice la Escritura que por muchos días no apareció el sol, ni apareció las estrellas, y acosados por esta gran tempestad, ellos ya habían perdido toda esperanza de vida. Pablo les había advertido. A veces, amados hermanos y amigos, quizás somos como el centurión, que damos más crédito al piloto y al patrón de la nave. Lo que el centurión hizo, él aplicó la lógica en esto. Él dijo, o como si él dijera, bueno, el piloto y el patrón de la nave son hombres de mar, son hombres con mucha experiencia en lo que es los barcos y la navegación. Pero este Pablo, ¿qué me puede enseñar o qué nos puede enseñar? Además que Pablo era un prisionero más de los que iban en ese barco. Por lo tanto, el centurión recibe los consejos del piloto y del patrón de la nave. Ellos, cuando estaban en alta mar, se dejó claro que toda la experiencia, que lo que ellos podían saber en relación a la mar, a la nave, ninguna cosa, ningún conocimiento, ni los años de experiencia que ellos habían acumulado en navegar y estar a cargo de una nave, o quizás enfrentando otro tipo de tormentas, ninguna de esas cosas les sirvió a ellos para enfrentar esta tormenta, que fue una tormenta quizás como nunca jamás las habían vivido. Tan así que usaron de la fuerza humana, usaron de estrategias humanas para poder salvar, para poder de alguna manera salvar la nave y los enseres, porque si salvaban la nave, se salvaban también ellos. Pero dice que era tanta la tempestad que ellos ya habían perdido toda esperanza de vida. Es allí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que aprender. A veces en la vida tomamos decisiones, y estas decisiones nos encontramos luego con tempestades tan fuertes y tan poderosas que ninguna de nuestras estrategias nos sirven para poder sobrevivir, para poder enfrentar, porque no todas las tormentas de la vida son iguales. El Salmo 23 dice que aunque ande en valle de muerte y de sombra, tú estarás conmigo. Es algo parecido. Las tormentas no siempre son iguales, y los valles de sombra y de muerte no todos son iguales. Habrán valles de muerte que serán cortos, otros muy largos y otros interminables. Pareciera que el sol nunca va a aparecer.
y las estrellas tampoco. Dice que estos hombres ya estaban en total desesperanza, pero en medio de esta desesperanza, Pablo, como ya dice, hacía mucho que no comían, él se puso en pie en medio de ellos. Pablo era un preso, pero de un momento a otro, Pablo se transforma en el capitán de la nave, en el hombre que no tenía experiencia de mar, en un hombre que no tenía experiencia en barcos, pero él tenía otra experiencia, la experiencia que todos deberíamos tener. Él tenía la experiencia de estar con el dueño del mar y con el dueño del viento. Por lo tanto, Pablo alzó la voz, se puso en pie en medio de ellos. Qué difícil es ponernos en pie cuando el sol y cuando las estrellas, o sea, esto es día y noche, no se ve, todo es oscuridad. Qué difícil es ponernos en pie cuando la noche, cuando la oscuridad, cuando desaparece el sol. Qué difícil es ponernos en pie. Pero Pablo dice que él se puso en pie, puesto en pie. Amados hermanos, solo un hombre que está en comunión con el Eterno, solo un hombre que está dependiendo absolutamente de Dios, puede ponerse en pie después de largos días sin ver el sol y sin ver las estrellas. Lo que sí tenemos que entender, que no porque seamos hombres de Dios y mujeres que tengan comunión con Dios, no van a experimentar los vientos huracanados, ni tampoco va a ser la excepción que el sol no va a desaparecer, ni las estrellas. Lo que marca la diferencia es que en medio de toda esta complejidad, nosotros nos ponemos en pie, no solamente para mostrarle a otros que puedo sobrevivir en medio de toda esta turbulencia, sino que también para dar ánimo a otras personas. Mientras los otros estaban aferrados quizás a la nave para no caer en el agua, Pablo se pone en pie. Y Pablo le dice a todos ellos, cuando se pone en pie, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Por cierto, muchas veces, quizás cuando estamos pasando alguna situación, la mayoría de las veces pasa por un asunto de decisiones equívocas que nosotros tomamos. Pablo dijo, ciertamente, si ustedes me hubiesen oído, es como si Pablo dijera, pareciera que cuando yo les hablé, ustedes no me oyeron, ustedes no estaban atentos a lo que yo les decía. Cuando nos encontramos en alguna situación compleja de la vida, es como que, y por haber tomado una decisión equívoca, es como escuchar la voz de Dios que nos dice, si me hubieses oído, si hubiésemos oído los consejos de Dios, si hubiésemos oído esa palabra cuando Dios nos advertía que no fuésemos por ese camino, o que no saliéramos a alta mar, que no saliéramos a hacer esto y esto otro. Pablo les dice a los hombres que iban en la nave, bueno hubiese sido que me hubiesen oído. Pero Pablo no se queda solamente en darles una reprensión a estos hombres. Entonces Pablo ahora dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Qué tremendo, amados hermanos y amigos, que cuando tenemos hombres de Dios, cuando hay mujeres de Dios, que en medio de la tormenta se pueden poner en pie y pueden animar a otras personas. Qué lindo lo de Pablo, porque aunque no le habían escuchado, Pablo alza la voz y le dice, yo voy a exhortarles, yo les voy a decir algo, tengan buen ánimo. Qué lindo es escuchar esas palabras en medio de la tormenta. Qué lindo es escuchar una voz de alguien que nos dice, cuando el sol no aparece, cuando no se ven las estrellas,
en la turbulencia de la noche, escuchar una palabra que nos diga, tengan buen ánimo. Es esa palabra la que día a día el Señor nos está alentando y alentando a su pueblo, aunque muchas veces, como les pasó a estos hombres, en desobediencia, en no escuchar la voz de Pablo y nosotros no escuchar la voz de Dios, aún así Dios nos alienta y nos dice, tengan ánimo, levántense. Y Pablo dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Bueno, quizás en las decisiones equivocadas que tomamos, aunque salvamos nuestras vidas, pero siempre va a quedar la consecuencia de una decisión equivocada. En esta oportunidad, el apóstol Pablo dice, no va a haber pérdida humana. Ninguna vida de nosotros se va a perder, sino solamente la de la nave. Qué importante, porque muchas veces nosotros les prestamos tanta atención a lo material, pero lo que Dios en realidad está priorizando es la vida de estos hombres, y lo que Dios siempre va a priorizar es nuestra vida. Lo material es pasajero, lo material así como llega, se va, pero qué importante es que nosotros valoricemos la vida, qué importante que nosotros valoricemos a la familia, qué importante que valoricemos a los hijos, que valoricemos al esposo, a la esposa, qué importante que nosotros veamos que Dios dice, ustedes no van a perder la vida, sí van a tener pérdidas materiales, sí van a tener ustedes a lo mejor desprecio, humillaciones, pero su vida será conservada. Pablo sigue hablando con ellos y Pablo dice algo importantísimo, porque todo lo que Pablo estaba transmitiéndole a ellos tenía una fuente. ¿De dónde Pablo sacaba tanta fuerza? ¿De dónde Pablo sacaba fuerza para levantarse, fuerza para animar a otros? Si estaba en el mismo barco y estaba enfrentando la misma tempestad, tenía la misma hambre que todos tenían, todos querían salvar su vida, Pablo también, pero en Pablo había algo que lo hacía diferente. La Escritura dice en el verso 23, cuando Pablo después le exhorta a ellos, dice el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Seguramente mientras otros estaban desesperados, Pablo estaba en oración, Pablo estaba en la búsqueda. Pablo no comenzó, yo creo así debería ser en los hombres de Dios, y yo creo que Pablo no comenzó a orar solamente y a buscar de Dios cuando la tormenta se desató. Pablo, del momento que él vio que el centurión no escuchó su consejo, Pablo comienza a lo mejor a orar en esa dirección. Y ahí entonces Dios envió un ángel para hablar con el apóstol Pablo. Y Pablo dice, Dios ha enviado su ángel y ha hablado conmigo. El ángel es enviado por Dios, de quien soy y a quien yo sirvo. Pablo, aunque iba prisionero injustamente camino a Roma, Pablo entonces sabía muy bien a quién él servía, a quién y de quién él era. Diciendo Pablo, no temas, diciendo Pablo el relato del ángel, no temas, es necesario que padezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Hermanos, qué interesante lo que Pablo está transmitiendo, qué importante lo que Pablo está haciendo. Pablo está, además de animándole, él está diciendo, el ángel del Señor ha estado conmigo. Dios ha enviado un mensaje, y es eso lo que le daba la tranquilidad al apóstol Pablo, de que Dios estaba de su lado, porque él estaba en la búsqueda, él estaba en la oración en favor de todas estas personas. La Biblia nos enseña que en el tiempo de Job,
Dice la Escritura que estaba Job allí en las cenizas, estaba él con sarna, ya había perdido todo lo material, ya había perdido todo la familia, los hijos, y ahora aparecía su esposa. Job estaba en gran amargura por todo esto y además él estaba lleno de sarna. Pero dice la Escritura que viene su esposa y su esposa le dice ahora: maldice a tu Dios y muérete. Pero desde la ceniza Job sacó su mejor alabanza. Él dijo: sea el nombre del Señor bendito. Por lo tanto, amados hermanos, siempre un hombre de Dios aprovechará las tormentas de la vida para sacar su mejor alabanza, su mejor adoración. La Biblia dice también que Jonás también estuvo en un barco y también hubo vientos fuertes, la mar estaba embravecida, pero los hombres clamaban todos a sus dioses. Pero había una gran diferencia entre Jonás y el apóstol Pablo, porque mientras la tormenta estaba dando con ímpetu, Jonás, dice la Escritura, que estaba durmiendo. Quizás así a veces nosotros hay muchos que están como Jonás, mientras hay desesperación, mientras el mundo está pidiendo ayuda e invocando a sus dioses, quienes tienen la verdad están durmiendo en un barco. Pero debemos aprender del apóstol Pablo, que él no se echó a dormir, que él no descansó, por el contrario, Pablo vio que la situación era compleja y era necesario que el apóstol se pusiera en pie y animara a los que estaban decaídos. Y quizás aquellos que habían tomado una decisión estaban frustrados y avergonzados, pero aún aquellos el apóstol Pablo les animó. Aún aquellos, el apóstol Pablo, quizás mirándole a los ojos, aunque ustedes hayan tomado una decisión equivocada, pero quiero decirles que tengan buen ánimo y que sus vidas están a salvo. Quizás, amados amigos y hermanos, es lo que Dios hoy día nos está diciendo. Quizás hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida y quizás hoy, al escuchar este programa, te estás identificando con alguna decisión que has tomado equivocada en tu vida. Pero aquí no está el apóstol Pablo, el apóstol Pablo hablándote. Está el Señor Jesucristo diciéndote a tus ojos, mirándote directamente a tu corazón, que a pesar que has tomado decisión equivocada, que a pesar que te has equivocado, el Señor Jesús te dice: ten ánimo y levántate y vuelve a tus primeras obras. Amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga grandemente. A la distancia, un fuerte abrazo a todos ustedes y en especial a mi pastor Haroldo y a todo su ministerio, a toda su familia, y al hermano Rirber y a la hermana Victoria y a toda su familia, que cada vez que voy a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, ellos me reciben gustosamente en su casa. Bendiciones, amados hermanos, y que este programa radial pueda seguir edificando muchas vidas. Hermano José Luis, hermano Gabriel, muchas gracias por esta linda oportunidad. Que el Señor Jesús me los bendiga. Gracias, Pastor Boris, por estar con nosotros este tiempo y esta palabra que consideramos muy importante para nuestra vida, y también entender de que Dios, cualquier situación que pasamos la puede convertir en una oportunidad para glorificar su nombre y también permitirnos a nosotros ser utilizados a través de las diferentes pruebas que podemos pasar, sean estas adversas, difíciles, complicadas o también situaciones felices que estemos pasando. Querido amigo, queremos agradecerte por compartir con nosotros estos minutos de Edificando tu Vida. Esperamos que esta palabra haya llegado a tu corazón, que tú le des espacio para que pueda germinar y producir frutos en ti. Usted sintoniza Edificando tu Vida.
Gracias, amigos oyentes, por su fiel sintonía a tu programa Edificando tu Vida. Les habló Gabriel Lobo, quien les invita para el próximo martes en la misma hora, a las 5 de la tarde, para que podamos estar desarrollando un programa más, igual que este de Edificando tu Vida. Queridos amigos, les habla José Luis Pereira. Les deseo muchas bendiciones para usted en el desarrollo del trabajo ministerial que ustedes están realizando, sea en el campo, sea en la ciudad, sea ocupando un cargo, por más pequeño que lo consideremos en la iglesia. Quizás seas nuevo en la función que estés realizando, seas un pastor de muchos años a cargo de una iglesia. Dios continúe bendiciendo y continúe usándote, te continúe dando aquella gracia, aquella unción que tienes para continuar haciendo el trabajo, y tú que estás comenzando en el trabajo de liderazgo puedas experimentar de que Dios te acompaña y te acompañará siempre en el desarrollo de tus funciones. Es Dios quien te llamó, es Dios quien te acompaña, es Dios quien te usa, es Dios quien te capacita, y es Dios que estará glorificándose en tu vida. Muchas bendiciones para ti, Dios te bendiga, y será hasta la próxima semana. Muchas bendiciones. Asamblea de Dios Boliviana le invita a sus diferentes reuniones a las 19:30 horas. Los martes, doctrina. Los miércoles, en quechua. Jueves de oración. Sábados juveniles. Y los domingos, a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Asamblea de Dios Boliviana. Avenida Los Olivos, número 15, kilómetro 6, doble vía La Guardia. Autoeléctrico Celso, 30 años a su servicio. Kilómetro 6, doble vía La Guardia y radial 17,5. Teléfono 677-07-080. Es el 677-07-080. Motos Hall Importaciones. Le ofrece motocicletas de todo tipo, además de accesorios y repuestos en general. Representamos y comercializamos a las marcas de moto Montero, Pegasus, Aojin, Rato, Sumo, Sonic y muchas más. Motos Hall Importaciones. Contamos con motocicletas a crédito. Ubíquenos en el segundo anillo, Avenida Santa Cruz 618, esquina Manuel Ignacio Salvatierra, entre avenidas Virgen de Cotoca y Brasil. Teléfono 339-8580 y 770-666-79. Pintubar, expertos en pintura. Ubíquenos en el sexto anillo, radial 17,5, calle 8, teléfonos 350-6789 o en el 700-89-285. Pintubar, expertos en pintura. Les hemos presentado